Buenas tardes a todas y a todos y empezamos el directo de las jornadas el primer directo de las jornadas de Fe y Donas. Chaima, ¿podrías presentarte un poco para que la gente pueda saber? Hola, buenas tardes, salam alaikum. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Vale, pues mi nombre es Sheima Bujarsa, soy filóloga, soy licenciada en estudios árabes islámicos, tengo un máster en diversidad cultural, un enfoque multidisciplinario y transfronterizo, trabajo en cuestiones de género y mujeres dentro del Islam, de colonialidad, interseccionalidad y también abogo por los derechos de los migrantes, por el antirracismo y por el feminismo general, pero siempre desde un enfoque de colonial e interseccional. vaya, vaya, menudo currículum tienes. Alhamdulillah. Sí, sí, muy interesante. Empezaremos para los que no sepáis, eh, dicen que se te escucha un poco bajo, Chaima. A mí, ok. Sí, ¿Ahora cómo se escucha? ahora se escucha mejor. Vale, el directo se enmarca dentro de las jornadas de Feidonas, que son unas jornadas que tienen el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres dentro de las tradiciones religiosas y cómo éstas tienen un papel transformador. El bloque se enmarca dentro de las temáticas de pasado, presente y futuro. Por lo tanto, el primer bloque de las preguntas eh, estarán enfocadas en los referentes de mujeres del pasado, en cómo ellas han actuado en el pasado para luchar y para también impactar en la sociedad. Así, al fin y al cabo, las mujeres transforman las sociedades en las cuales se encuentran. El segundo bloque de este directo se enmarcará sobre todo en lo que se refiere al hacer, el eje ligado al presente, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora las mujeres creyentes? ¿Qué acciones llevan a cabo? Y el último bloque estará enfocado al futuro, sobre todo a los retos. Empezaremos con las preguntas. Siéntete cómoda, Chaima. Y la primera pregunta es, ¿crees importante visibilizar el papel activo de las mujeres en el pasado? Yo creo que, como has dicho tú, por supuesto, las mujeres musulmanas hoy en día, más que nunca, necesitan referentes, necesitamos referentes, necesitamos modelos a seguir, pero dentro de nuestra comunidad y en el marco de nuestra espiritualidad, por supuesto. Porque yo creo que muchas veces no nos sentimos reflejadas, no nos vemos reflejadas en otras referentes occidentales, sobre todo, y también culturas en general, ¿no? También en otras religiones o creencias, porque a veces no nos representan. Yo hablo más bien de valores, yo hablo más bien de cosas específicas, de la manera de llevar a cabo la lucha, etcétera. Y no digo que no sean válidas, ojo, cuidado, sino que tienen otro modus operandi, ¿no? Que a veces no nos sirve como mujeres musulmanas y feministas. Um, por eso viene pues esa necesidad de buscar en la historiografía musulmana, la historia musulmana femenina, y Sí. sacar a la luz todas esas mujeres que empoderan, mujeres luchadoras, mujeres eruditas, aunque no lo creamos hoy en día, pero sí existe. Existen mujeres jefas de Estado, independientes, espirituales al mismo tiempo, que nos han marcado un gran camino para nosotras, pero lastimosamente fueron relegadas a un espacio de edad, ¿no? Marginadas, porque claro, cuando haya un hombre con la mitad de cualidades ya vale, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Um, Sí, sí. es importante Con esta idea, mencionar ¿no? mujeres en el tiempo del profeta, salam, tenemos ejemplos, tenemos referentes. Y la primera de ellos que me gustaría mencionar es Khadija. Khadija, ¿quieres Sí. un nombre, ¿sí? Para la
Sí, Jadilla, lo voy escribiendo para que también la gente que está en el directo pueda saber estas referentes, ¿vale? Sí, pues Khadija bint Khuwailid la podemos llamar una businesswoman, una gran comerciante, o sea, ella provenía, ojo, provenía por su familia, ella era como el breadwinner, ¿no? Era Sí. jefa de marido incluso, él trabajaba para ella, y siempre digo que ella sería la pesadilla de muchos hombres hoy en día. Una pesadilla. No, pesadilla. La más criticada sería, ¿no? Otra mujer que me gustaría mencionar y que no se menciona mucho es Waraka, con Q, con Qaf. Waraka. Uf, Waraka. Umwaraqa. Waraka. Ella era compañera del profeta, ¿sí? Era una sabia del Corán, dominaba las ciencias coránicas y el profeta le había enseñado, incluso le dio, ojo lo que voy a decir, le dio permiso para liderar y dirigir una oración en su clan, ¿no? Era imán de su clan. Y también participó ella en varias batallas y después de su muerte fue nombrada por el califa Omar para dirigir el comité de mercado de Medina y de Meca. O sea, nosotros sabemos la importancia del comercio de ese momento. O sea, Sí. un puesto muy, muy importante y muy pesado en la sociedad. Y fue, pues era un rol de una mujer, ¿no? Y fue también una de las pocas personas que transmitió el Corán antes de que se compilara, antes de que se recogiera, ¿no? En su forma escrita definitiva en el califato de Uthman, ¿no? Me gustaría mencionar a Nusayba, que era una militar, ella batalló junto al profeta, Sí. claro. Incluso la afiliación del profeta hoy en día es a través de una mujer, que es su hija Fátima. ¿Eh? El nombre del profeta o el apellido, el Neseb, ¿no? El apellido del profeta lo lleva una mujer. O sea, hoy en día en muchas tribus y sociedades árabes, sobre todo o árabes musulmanas, siempre que no tienen un nombre les dicen que vamos a perder el apellido de la familia, porque se supone que el hombre es el que lleva el apellido. Y fíjate tú, la hija del profeta es quien lleva el apellido. Tú te das cuenta de cómo estamos totalmente desfasados de la realidad del mensaje del Islam y la igualdad. Totalmente. Entonces, no sé, otra referente, Lubna de Córdoba. Luna de Córdoba era secretaria de la corte del califa de aquí de Córdoba en el tiempo del Andalus. Tenemos dos mujeres que eran jefas de Estado. Y hay más, pero por ejemplo, la Sayyida al-Hurra, que era en Tetuán. Pero tenemos, por ejemplo, Razia Sultán. Ella fue Vale. gobernante del sultanato de Delhi. Sabemos la importancia del sultanato de Delhi. También tenemos Shajarat ad-Dur, que era gobernante de los ayubíes. Es decir, las mujeres contribuyeron al legado del Islam. Y no solo Sí, sí. como acompañantes de los hombres, fueron eruditas, juristas, gobernantes, gobernadoras, guerreras, ¿no? Incluso lo militar, ¿no? Mujeres de negocios, expertas legales y demás, ¿no? Hafsa, la hija de Omar ibn al-Khattab, el califa, fue la primera persona en quien se confió el Corán escrito cuando murió su padre. Fíjate tú el legado que le han dejado, ¿no? Sí. Lo ¿Qué pasó? ¿No? Eso era lo que iba para allá. Si hay tantas referentes femeninas dentro del Islam, ¿qué fue lo que pasó para que a día de hoy no nos haya llegado toda esa transmisión de referentes y de colectivos de mujeres dentro de las tradiciones religiosas, ¿no? Claro. El problema que pasó después es que desgraciadamente desde el siglo VIII más o menos, que sería un siglo después de lo que es la transmisión del mensaje del Corán, fue el inicio del califato omeya, ¿no? Y desde ese momento la mujer musulmana va a perder cada vez más derechos, ¿no? Porque lo que le pasa al Islam es que se fue adaptando a las culturas
y a las formas de ser de cada país donde llegaba ese mensaje del Islam, ¿no? Y se fue un poquito instrumentalizando, ¿m? Y poco a poco la mujer volvía a estar situada otra vez en la periferia, en un entorno totalmente patriarcal y dominante e incluso diría anti-islámico, porque realmente Sí. cómo era la situación de la mujer, ¿no? También mencionan otra cuestión que pasó. La jurisprudencia islámica, el fiqh, se llevó a cabo gracias a interpretaciones de los fuentes, en su mayoría por hombres. O sea, hubo una dominación masculina cada vez más notable, ¿no? Que claro, estaban adaptando el discurso religioso a su fin. Y claro, gozaban cada vez más de privilegios, se adaptaban poco a poco y relegaban más bien poco a poco las mujeres totalmente marginadas y fuera de la esfera pública. También otra cuestión que pasó, pues hay que tener en cuenta la diversidad cultural e ideológica del mundo, y sobre todo el Totalmente. islámico. Y claro, esto genera diferentes tensiones, ideologías que van a competir entre sí. Entonces, ¿qué Islam es mejor? ¿El de Indonesia? ¿El de la escuela no sé qué? ¿De no sé qué? ¿Y cuál es la víctima en todo eso? Pues los derechos de las mujeres. Por eso es muchos son las mujeres, por ejemplo, en Egipto, Irán, Pakistán, Indonesia, Malaysia, ellas las que están en primera línea luchando para recuperar esos derechos, desafiando y desafiando, como digamos, esa autoridad tradicional y fundamentalista. Desafían incluso el uso de la religión para justificar y para instrumentalizar a las mujeres, ¿no? Pero en general, eh, desde décadas, vamos, las mujeres han luchado para hacer una relectura, digamos, de las fuentes, sacar a la luz todas esas referentes, ¿no? Y hay varias organizaciones que se dedican a ello. Y vimos muchos avances, por ejemplo, en lo que son Indonesia, me gustaría mencionar estas dos, Indonesia y Malasia, porque no son árabes, ¿no? Yeah. ¿Ves? Que Incluso, eso es un tema. sí, dime. Sí, sí. Y ahora que estás diciendo todo esto relacionado con las referentes, con visibilizar y cómo han perdido esa visibilización al llegar el califato de Umayya, Uh -huh. eh, cómo estos colectivos de mujeres dentro de las tradiciones religiosas han vuelto a visibilizar y a introducir esta relectura de los textos desde un punto de vista femenino, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco? Claro, yo creo que las mujeres fueron cada vez están conscientes de lo que son, de lo que fueron y su posición dentro del Islam, ¿no? Y fueron creando redes de apoyo, y no solamente mujeres, también hay hombres reformistas y hombres feministas y hombres comprometidos con la igualdad, ¿no? Entonces, tienen claro que qué fueron los derechos que se le han sido otorgados por Allah y por su mensajero. Sin embargo, lo que le está pasando es que se encuentran, han dicho, vale, estamos en una posición de abuso espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues relectura de fuentes, implementar lo que son las ciencias sociales, implementar lo que son las ciencias islámicas incluso, y muchas de ellas tienen una doble formación de sociólogas y también islamólogas, digamos. Entonces se han ido formando en varios En varios campos de conocimiento para poder, ¿no? para luchar contra esa visión tradicional, esa visión patriarcal de lo que son las relecturas del Corán, lo que son la jurisprudencia islámica, la historiografía, es que no se enfocan solamente en Islam, sino también en cuál es la visión social de las mujeres, ¿no? Porque no solamente en el campo espiritual estamos siendo marginalizadas, pero también en otras esferas, familiar, la ley de familia, han hecho un gran trabajo de relectura, básicamente en todas las esferas. Vale. Si te parece bien, vamos
a introducir el segundo eje, que está enfocado en el presente. Y la primera pregunta que te querría plantear es, en los últimos años observamos de manera transversal la importancia de los movimientos de mujeres creyentes, como tú has estado también señalando, ¿no? En estos momentos, tanto a nivel internacional como local, en temáticas de género, de feminismo, religión o espiritual, en todas las esferas de las sociedades contemporáneas actuales. ¿Por qué es importante hablar de estas temáticas? Um, yo creo que, más que hablar de estas temáticas, yo creo que es importante que las mujeres hablen en primera persona. Porque el problema es que lo que tenemos como marco, y es el feminismo occidental, ¿no? Se nos presenta como universal para todo el mundo, ¿no? Se nos presenta como algo neutral, y no es verdad, ¿no? El feminismo occidental, el feminismo mainstream en general, no es neutral. Tiene unos fundamentos, unas ideologías muy claras, muy arraigadas, y lo notamos cuando se enfrentan a mujeres que no son occidentales o mujeres que no se adaptan a lo que es la idea de un occidente laico y no religioso, ¿no? Y una de esas ideologías que marcan el feminismo occidental es el secularismo. Es secular. Entonces, cuando este feminismo occidental va a tomar contacto con movimientos como el feminismo islámico, ocurre un cortocircuito, ¿no? Porque según estas feministas, algo estamos haciendo mal. ¿Mm? O incluso te niegan lo que es el derecho de ser feminista, ¿no? Y es verdad, es la situación que siempre tenemos en espacios feministas hegemónicos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra esa teoría de interseccionalidad, que es una herramienta maravillosa, espectacular, que usamos las mujeres musulmanas, o en general mujeres de las periferias, para reivindicar un proyecto feminista dentro de nuestras, digamos, dentro de nuestra heterogeneidad, porque muchas veces en otros espacios no nos sentimos incluidas, ¿no? Al revés, nos sentimos esencializadas, ¿no? Infantilizadas incluso, objetivizadas, ¿no? Y ese es el discurso que marca realmente a las mujeres musulmanas en todos los espacios que son realmente mixtos, ¿no? Por lo tanto, esa interseccionalidad para las mujeres musulmanas va a hacer que tomemos en cuenta diferentes posibilidades, es decir, yo como mujer, ¿cómo voy a luchar contra el patriarcado? Pero tomando en cuenta que yo no soy una mujer occidente, yo no soy una mujer que se rige por los modelos o referentes occidentales, entonces voy a ver dentro de mi propia comunidad, ¿sí? Voy a ver cuáles son las desigualdades que tengo yo como mujer musulmana, ¿no? Cuáles son los sistemas de opresión que se entrecruzan, ¿no? Para mí, por ejemplo, en mi caso pueden ser capitalismo, racismo, patriarcado, imperialismo incluso, y también fomenta esa autorreflexividad. Entonces, vamos a pensar en nuestra identidad personal, ¿no? Vamos a hacer una conciencia constante en los propios presupuestos, procedencia, en nuestra posición, porque yo como mujer, como Sheima, mi manera de luchar contra el patriarcado no es como Marta, que se encuentra en Estados Unidos. Totalmente. O sea, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta que al final la interseccionalidad visibiliza eso, ¿no? De que las mujeres no somos iguales, que todas sufrimos y estamos oprimidas por el patriarcado, pero no es lo mismo Sheima, ni siquiera nosotras dos, que estamos ahora mismo en el directo, ¿no? ¿No? Es que ni Tenemos la misma realidad. Ni siquiera dentro de nuestra religión. El problema es que muchas veces lo que hacen es hacer hegemónica una religión. La religión musulmana no está en Arabia Saudita, ¿no? El Islam, no existe un único Islam, digamos así, Islam como dogma, sino que cada uno va adaptando el discurso, va adaptando según lo que es su cultura, su heterogeneidad, digamos, etcétera. Y eso es lo que trae esa perspectiva feminista musulmana, interseccional y decolonial, porque vamos a tener una manera de descentrar el feminismo occidental, volverlo Sí, no
O sea, en plan, hey, el feminismo no es únicamente por y para Occidente, también existimos, ¿no? Va Sí, a sí, plantear preguntas diferentes y nos pone sobre la mesa aspectos diferentes, porque va a usar otras herramientas, ¿no? Otras ideas, otros valores, otra metodología para abordar absolutamente las mismas preguntas, pero desde otros enfoques. Por ejemplo, en lugar de usar los derechos humanos, ¿no? De la CEDAW, ¿no? o sistemas legales occidentales, pues nosotros usamos el Corán y las hadices, que son tan válidas, ¿no? En lugar sí. de ideas liberales sobre qué es la liberación femenina, pues plantea una noción distinta de lo que es la justicia de género, ¿no? Entonces, estas maniobras que hacemos no sirven solo como crítica al feminismo occidental, sino también para descentrarlo, contribuir a un campo feminista para muchas mujeres, plural, Sí, totalmente. parte desde las necesidades de cada una, particulares de cada mujer. Por eso hablamos de feminismos. No hablamos de feminismo. Incluso en el parte del feminismo islámico hablamos de feminismo, hablamos de mujeres. No hablamos de la mujer musulmana. Siempre, ¿cómo se llama? Asma al-Marabat siempre también critica eso de que muchas veces hablamos de la mujer musulmana. Y muchas veces nos tenemos que acostumbrar a decir las mujeres musulmanas. En plural, al final. Al fin y al cabo, las mujeres nos hemos movilizado colectivamente, ¿no? Y por lo tanto, la interseccionalidad visibiliza no solo la heterogeneidad, sino las diferentes maneras en cómo se puede luchar contra el patriarcado, como Sí, has dicho tú, descentralizándola de un... el feminismo, de- ¿no? sí. Vale. Si te parece bien, ¿podrías ponerme un par de ejemplos de comunidades a nivel local que trabajen todo lo que hemos estado comentando ahora mismo desde una perspectiva de género también? En plan asociaciones, etcétera, ¿no? Existen, primero hablaré de referentes que son, por ejemplo, Asma al-Mrabat, Tirin Adelbi, que son mucho más contemporáneas, Asma Barlas, Amina Wadud, claro que sí. Como colectivos y como organizaciones, vamos a mencionar Sisters of Islam porque les debemos todo. Debemos todo, muchas gracias. Alhamdulillah que existe. Musawa, si quieres puedes ir escribiéndolo. O Vale. MSAH. Existe en Instagram, por favor. Yo creo que es importante seguirlas para tener otra perspectiva. ¿Sí? Existen, Musawa. Otras organizaciones, por ejemplo, Canadian Council of Muslim Women. Esa la fundó Lila Fahlan, ¿no? Y es una organización que se dedica a empoderamiento primero, porque antes de luchar tengo que empoderarme. Y es lo que falta a lo que le falta a muchas mujeres, mostrarle referentes de que puedes lograrlo, ¿no? Dedicada a la igualdad, el cuidado de todas las mujeres, pero también se dedican a reivindicar la identidad de las mujeres musulmanas en Occidente, ¿ya? Porque, ojo, cuidado, la interseccionalidad no solamente es mi lucha contra el patriarcado dentro del Islam, sino también lucha contra la islamofobia. Entonces hacen estas dos partes. La otra sería Karama, Muslim Women Lawyers for Human Rights. Karama. Vale. Si no, lo que podemos hacer es después las metemos todas las referentes por si alguien quiere que me escriba por DM y yo se los envío, ¿vale? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, estos dos son claves, muy importantes, hacen un trabajo espectacular. Vale. Y ¿cómo consideras que afecta a día de hoy la discriminación religiosa? Yo creo que las mujeres hoy en día sufrimos como lo que llamo un abuso espiritual, ¿no? Al mismo tiempo de que están creando unas redes, como he dicho, unas redes de apoyo para lograr enfrentarse a ese abuso espiritual que es duro, ¿no? Entonces, esta nueva generación de mujeres van a tener conciencia espiritual, intelectual, teológica, y van a defender esa
jerarquía religiosa. Es lo que, ese es el abuso, ¿no? Contribuyen también al proceso de toma de decisiones más allá del papel social que nos han dado, también un papel sociológico y psicológico, ¿no? Que Totalmente. ¿no? Sí, sí. Yo creo que las mujeres han tenido y tienen el mismo papel que un sheikh, que es un guía espiritual, podemos llamarlo. Predicamos, ¿no? También transmitimos hadith, pero la sociedad nos limita a las mujeres para acceder a estos puestos. Han puesto muchos requisitos, muchas limitaciones para acceder a puestos de guía espiritual. Es lo que necesitamos hoy en día y no tenemos, ¿no? Y las mujeres antes sí ocupaban ese espacio. Entonces, es el abuso espiritual del que hablo, ese bloqueo, esa jerarquía espiritual, esa instrumentalización religiosa que se hizo hacia las mujeres musulmanas. Por eso es muy importante y urgente, ¿no? Una diversificación del liderazgo religioso. Vale. Que realmente deje esa igualdad humana que tenemos en el Islam, ¿no? Sí, no es que la discriminación sea intrínseca, ¿no? Por así decirlo, al Islam. Es que esa igualdad ya estaba y fue bloqueada, fue arrancada de la igualdad que había y se instauró, pues, lo que a día de hoy las mujeres musulmanas se enfrentan. Claro. Sí. ¿Qué piensas? Te voy a plantear ahora una pregunta ¿qué piensas de la respuesta de hombres que dicen que alimentáis la fitna cuando habláis de derechos de las mujeres y de feminismos? Yo creo que muchas veces para desacreditarnos, para invalidar el debate sobre las mujeres musulmanas, nos dicen que estáis creando batallas entre nosotros, ¿no? Yo hablo de fitna como esa palabra mágica, ¿eh? Cualquier cosa sobre derechos, no solamente de mujeres, también de personas y géneros marginados. Siempre nos hablan de que estamos alimentando la fitna, ¿no? Cuando hablamos del patriarcado, cuando lo denunciamos, no estamos haciendo una fitna. Haces fitna cuando apoyas un espacio en el que las mujeres están marginadas. Por ejemplo, en la mezquita, en algunas mezquitas. Permíteme. Porque ahora acabo de volver de Turquía y qué buena sorpresa me he llevado. Existe una única puerta para acceder para los dos géneros. Existe un espacio igualitario para los dos géneros. Entonces, por eso no me gustaría generalizar. Yo hablo de algunas comunidades, de algunas mezquitas, y es una lucha que es bastante fuerte hoy en día de que estamos marginadas dentro de nuestros espacios. Eso es una fitna, ¿no? Las mujeres conversas, las mujeres negras, ¿cómo nos sentimos en las mezquitas? Las mujeres no árabes. Eso es fitna, ¿no? Porque, bueno, Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sura 4, Aleya, 148, él dice, a Dios no le agrada que se mencione un mal público excepto por aquel que sufre injusticia. Hay que diferenciar en lo que es sitr, que es ocultar, y adl, que es justicia, porque desvelamos un mal porque estamos sufriendo una injusticia. Entonces tenemos todo el derecho de denunciar. Tenemos todo el derecho de reclamar nuestro espacio en cualquier espacio, no solamente en las mezquitas, en la casa, en la ley de familia, por ejemplo, etc. Lo que divide a los musulmanes y a las musulmanas es el patriarcado, es el abuso, ¿no? Pero hablar públicamente sobre estos problemas lo que hace es reforzar nuestra comunidad, ¿no? Nos ayuda a crear un lugar seguro para todas las personas. Para que igualmente, al fin y al cabo, tenemos un origen común. Siempre nos defendemos en el Islam, que no se reivindica tanto nuestra calidad humana. Y muchas veces Allah subhanahu wa ta'ala nos refiere a nosotros como humanos. Sí. Buscamos, ¿no?
buscamos ese origen y muchas veces ese abuso espiritual en el que se encuentra la umma o la comunidad. Existen hombres y mujeres para justificar todo eso, utilizan la religión lastimosamente, ¿no? La utilizan como arma para sus propios deseos de poder, de influencia o de reconocimiento, yo qué sé. Pero sí, lo que separa a la comunidad no es denunciar y no es buscar una injusticia. Todo lo que sufrimos en los sistemas de poder, ¿no? Sí, sí, y no solo eso, ¿no? Si me permites añadir, esto también refuerza también otros ejes de opresión, ¿no? Dice, ligándolo con la interseccionalidad, que es un tema central en este debate, ¿no? No solo el patriarcado, sino el clasismo, el racismo, que son problemáticas que también existen y deben ser abordadas. El capitalismo, el fascismo, o sea, el extremismo. ¿Se me escucha? Sí, ¿Aló? bueno, sí, se te escucha ahora, sí. Me llegó un pequeño mensaje. Que te decía, no solamente nuestro problema es el género, nuestro problema también en otros sistemas de poder. Somos mujeres negras, musulmanas, racializadas, migrantes. Todos esos sistemas hay que encontrar un espacio seguro para todas nuestras facetas como mujeres, ¿no? No solamente como mujeres, Sí. sino otras sí, que está de acuerdo con las otras identidades que tenemos, ¿no? Vale. Si me permites, te voy a plantear una última pregunta de este bloque, que sería la representatividad y el activismo de mujeres creyentes en redes sociales es relevante, qué ventajas tiene y sobre todo qué desventajas también pueden haber hacer activismo en redes. Yo creo que ahora mismo existen muchas asociaciones, muchas organizaciones. Como he dicho, tenemos un bagaje, tenemos el feminismos islámicos, que es un estudio bastante académico, elitista, y no es para todo el mundo realmente el feminismo islámico. Y es una de las críticas que se le hace a este feminismo, que es muy, muy, muy académico. No puede llegar a todo el mundo. Entonces, lo que hacen estas organizaciones, lo que hacen mujeres activistas, lo que hacen mujeres que estudiosas por ejemplo, de la islamología, es hacer de puente entre esa academia y entre la gente común. Cuando hablo de gente común, hablo de mujeres empobrecidas, mujeres analfabetas, mi madre, mujeres que son ya, no tienen ese acceso, no tienen ese privilegio de llegar a ser eruditas, de llegar a ser académicas, etcétera, y poder realmente leer libros y leer obras sobre el Islam. Por ejemplo, a mí siempre me gusta mencionar de que este libro es muy difícil de leer. O sea, es La cárcel del feminismo, ¿no? sí, de Shirin Adelbi. Sí. Es difícil de leer. Realmente es una tesis doctoral, ¿no? Yo creo que muchas veces las mujeres no pueden llegar a este conocimiento, primero de todo, porque tienes que comprarlo primero, ¿no? Tiene un nivel académico ya bastante avanzado. Entonces lo que hacen las mujeres activistas en redes es acercar las reproducciones feministas académicas a la gente común, ¿no? Tienen también el beneficio de normalizar estos temas, estos debates, acercarlos a hombres, a jóvenes, a todo el mundo. Y aquí es donde juegan las redes sociales un rol esencial. Pero claro, la otra parte es que te deja totalmente expuesta ante insultos, ataques, y mucha resistencia, porque no solamente eres mujer musulmana, pero también eres mujer musulmana en Occidente. Por lo tanto, vas a encontrar una resistencia por parte de mujeres feministas que no son religiosas. Entonces van a estar atacándote contra tu religión, pero también tienes mujeres que te atacan dentro de tu religión. Mujeres y hombres. Sí, es un
Estás entre dos corrientes, estás intentando convencer esta parte de que tengo derecho a hablar en primera persona, tengo derecho a tener mi espacio, ya es suficiente de que hayas hablado por mí, básicamente, necesito hablar por mí desde mi posición, pero también le dices a la otra comunidad de que de que tenemos derecho a una igualdad, de que tenemos referentes dentro de nuestro contexto que realmente han logrado una igualdad real en la época del profeta, inmediatamente después. Entonces hay que atacar ese problema. Pero realmente a veces nadie te escucha. Nadie te escucha. Y últimamente, por ejemplo, me gustaría mencionar lamentablemente lo que sufrió Miss Raiza, por ejemplo, solamente diciendo que ella era tolerante y de que las comunidades LGTBI tienen derecho a existir y a vivir libremente. Que yo no soy quien va a decirle a la gente. Y yo creo que ella recibió un ataque brutal solamente por decir que esa comunidad necesita vivir. Ese es el problema, eso es un abuso. Ese es el danger, ¿no? Ese es el problema y el peligro de las redes sociales. Sí, sí, las redes sociales te dejan expuesta y no solo eso, afecta sobre todo a la salud mental de las personas que hacéis activismo. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que como mujer musulmana te tienes que armar de muchos, yo creo que ¿no? Tienes que ser sobresaliente, primero de todo, tienes que saber de todo, tienes que saber luchar contra lo que es racismo, islamofobia, pero depende de quién eres. Si eres una mujer lo que tiene casting, pasas por blanca, no es lo mismo que una mujer, por ejemplo, con hijab, luchando por sus derechos, ¿no? Una Sí, mujer sí, totalmente. y una mujer sin hijab activista tienen no estoy intentando comparar ni poner enfrente, sino que estoy hablando de que cada una tiene su lucha interior y cada una necesita herramientas diferentes para cada una. Vale. Sí, sí, totalmente. Sí. Perdonadme porque tengo a una niña pequeña aquí al lado. No, no, pues, ay, Vale. Si escucháis, está en la habitación, está en la pala. Perdonadme, de verdad. Y para finalizar el último bloque, voy a hablar del eje de futuro, el eje de anhelar. La primera pregunta que quiero plantearte es, ¿crees que el diálogo interreligioso es un elemento fundamental para que las luchas de colectivos de mujeres creyentes sea realmente efectiva? Yo creo que el diálogo interreligioso, pero a nivel lo que es oficial, ¿no? Nacional y internacional, tiene una dominación masculina, ¿no? Porque siempre es un diálogo entre hombres, ¿no? Las mujeres muchas veces no están presentes en ese diálogo institucional oficial. Puedes buscarlo a nivel nacional, buscar los diálogos interreligiosos, vas a encontrar un montón de hombres, ¿no? Y cuando lo miras a nivel global o mundial, también tiene una dominación masculina. Por ejemplo, ¿quién representa al Azhar en el diálogo interreligioso? Son hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diálogo interreligioso nos referimos a instituciones, ¿no? Entonces, es un debate entre hombres sobre mujeres a veces. ¿A dónde va a llegar ese debate sobre mujeres? Al fracaso, ¿no? Yo lo veo que muchas veces fracasa, ¿no? Y las mujeres lo que van a caer es la marginación, ¿no? Yo creo en un debate interreligioso entre mujeres, ¿no? Y lejos de esta lucha para demostrar qué religión es más válida que otra o mejor que otra, ¿no? Porque a veces nos vemos reflejadas en la lucha de la otra. Coincidimos en puntos y opresiones. Eso sí creo en ello, porque me parece más sincero, más humano, ¿no? El hecho de buscar también soluciones comunes para reafirmarnos como mujeres religiosas y comprometidas con la justicia y la igualdad, pero también existimos dentro del feminismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ojo, cuidado, muy importante algo, cuando digo igualdad, ¿no? No me refiero solo al sexo, sino también a una igualdad racial y étnica, ¿no? Y aquí es donde
damos nuestro compromiso real, ¿no? Con los otros, como dices tú, otros ejes de opresión que sufrimos mujeres que no somos blancas, ¿no? Porque nos atraviesan otros sistemas, tenemos otras identidades, ¿no? Identidades también que marcan nuestra realidad en esta sociedad. Sí, sí. Esa perspectiva, si no tenemos esa perspectiva antirracista, interseccionales, en este diálogo interreligioso, también va a tender al fracaso igualmente, según mi. Pero sí, sí, es muy importante de que este enfoque no se base únicamente en ciertos aspectos para tratar mujeres y espiritualidad, sino que para que sea un para que sea realmente efectiva, como estás diciendo, tiene que tener un enfoque desde la interseccionalidad y sobre todo un enfoque antirracista, que a veces pensamos que no Totalmente. es. Sí. Y ya para finalizar, te voy a plantear la última pregunta de este directo, que es, en un mundo globalizado como nos encontramos a día de hoy, ¿cómo crees que impactará la lucha de las mujeres creyentes? Y sobre todo, ¿qué estrategias o retos observas? Yo creo que el reto que se encuentra hoy en día las mujeres musulmanas es, sobre todo en Occidente, porque hablamos desde nuestra posición, ¿no? Cómo conciliamos como mujeres con los principios de nuestra fe, ¿no? Y con ese reto de la modernidad, que a veces, muchas veces es colonial, ¿no? Conoce roto de las pluralidad, de los tiempos cambiantes, de cada vez hay circunstancias cambiantes, la globalización, etcétera, ¿no? También, cómo nos enfrentamos a la nueva moral universal de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, y cuál es nuestro lugar, o cuál es el lugar del Islam, de nuestro Islam, en este paradigma. Ese paradigma que domina, sobre todo en el mundo moderno colonial, ¿sí? Por eso yo digo que las mujeres lo que hacen es volver a la ética del Islam, volver a la unicidad, al tawhid. Entendemos el tawhid como es el paradigma de Amina Wadud, lo entendemos como si fuese un triángulo, ¿no? Allah aquí, yo aquí y la comunidad en una línea horizontal, yo con la comunidad. Ese es el paradigma del tawhid. Y el único superior, el único que tiene una jerarquía es Dios, Allah, ¿no? Eso es muy importante, este paradigma, para entender esa línea humana entre nosotros, esa igualdad y justicia entre todos los seres humanos, más allá de su género, ¿no? Y también hacer esa lectura espiritual donde hay, como he dicho, una armonía entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Y no hay esa confrontación, ¿no? Muchas veces creen que el feminismo es opuesto al machismo, ¿no? Horrible, ¿no? No. No hay esa oposición entre los dos géneros, ¿no? Hay que volver a la ética coránica, profética, etcétera, la Sí, armonía sí. de los seres humanos, de que las mujeres son iguales en derechos y dignidad humana también. Como he dicho antes, las mujeres lo que hacen es encontrar un cruce entre el campo de ciencias sociales, el campo islámico, replantean y cuestionan fundamentos al interior de ambos campos. Por ejemplo, en el feminismo, pues tienen un enfoque de colonial. Melika Jamenidi decía que los feminismos islámicos son de colonial por esencia, ¿no? Para empezar con ese eje de colonial, ¿no? Desafían esa visión liberadora, ¿no? Hipermoderna de la mujer en general, el universalismo en el feminismo. Dentro del campo islámico lo que van a hacer es cuestionar el sector de jurisprudencia musulmana, ¿no? Que fue elaborada a partir de una visión masculina y sexista muchas veces. Van a denunciar el lugar de las mujeres, como he dicho, en la literatura espiritual, en la historiografía musulmana clásica, en cómo se le fue apropiado el saber, ¿no? Por los hombres. También se le fue apropiado la autoridad religiosa y
esa autoridad que también perjudicó muchas veces a la mujer. Entonces, a través de estas estrategias, nos dan un modelo que va a resistir en una sociedad que es religiosa, pero al mismo tiempo occidental, digamos, ¿no? Y siempre con esa visión ética del mensaje de Islam, es decir, no se está creando un nuevo Islam, ¿no? Sino que traemos pues otras perspectivas, planteamos preguntas acerca del rol de las mujeres, acerca del Islam, pero siempre desde una visión, desde un punto de vista femenino y feminista. Totalmente, y además no es contradictorio. Al final hay un concepto que no se conoce ni tanto dentro de las comunidades musulmanas como fuera, que es el concepto de justicia coránica, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la reivindicación de las mujeres va en consonancia con esta reivindicación de la justicia coránica, ¿no? En plan de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso ellos redefinen el feminismo, ¿no? Sí. El Marab decía que cada feminismo necesita mujeres que trabajen dentro de su contexto. Entonces, nosotras tenemos derecho a tener nuestro propio feminismo, ¿no? Y si quieres, no lo llames feminismo. Llámalo justicia social, llámalo derecho de la mujer, llámalo reforma. Muchas veces le gusta llamarlo reforma del Islam, pero es lo mismo, ¿no? Yo creo que también incluso el profeta Salam era feminista para su época, porque los valores que trajo para la época han dado un cambio radical sobre los derechos de las mujeres. Totalmente, ¿no? Como por ejemplo el derecho al divorcio, que es un derecho que antes las mujeres en el contexto de Arabia no tenían. Sí, las mujeres pasan a considerarse que se pueden heredar, a poseer bienes, básicamente, ¿te imaginas? Yo creo que, y a tener una autoridad totalmente independiente, una mujer que puede hacer lo que sea con su vida, divorciar al marido ella misma, poseer bienes, trabajar, educarse, o sea, que tiene una independencia total y se va a igualar ante los hombres en materia humana, ¿no? En materia de humanidad. Por eso hablamos del paradigma del tawhid, de que solamente Allah es superior. Y cuando hablamos de Allah, ojo, cuidado, en la visión occidental siempre piensa que es un hombre. No, Allah no tiene género. Y sería shirk, asociación, darle género a Allah. La única, incluso en los nombres de Allah tenemos algunos femeninos, algunos masculinos, ¿no? Por ejemplo, Ar-Rahman, Ar-Rahim, vienen del origen de lo matricial, ¿no? Ar-Rahim. Y Ar-Rahman, Ar-Rahim lo mencionamos mucho cuando decimos Bismillahir-Rahman, Ar-Rahim. En todo el Corán. Son los dos sí. Corán y son femeninos. Sí, que sería la traducción de en el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, ¿no? Que es... Me gustaría hablar desde la perspectiva árabe, ¿no? Porque cuando se traduce se pierde esa, sí, ¿no? Esa noción de lo femenino en esas palabras. Entonces, por eso existe, por ejemplo, el libro de El rostro materno de Allah, de Abdenur Prado. Ese también reivindica esa parte femenina de Allah que no se menciona mucho y que no se habla de ella. Pero nosotros somos conscientes que Allah no es masculino y femenino porque sería una asociación pensar que es así. Y incluso en shahada, cuando hacemos la shahada, reconocemos que Allah no hay realidad excepto Allah. La ilaha illallah. Entonces, ¿sabes? Hay que quitar esa visión de que, o proyectar lo que es la religión musulmana, la religión cristiana, y proyectar el concepto de Allah al concepto de Dios, ¿no? Allah es otra realidad. Nosotros lo entendemos como una unidad holística, ¿no? Una energía, y no lo entendemos como algo humano o algo que podemos proyectar al género, ¿no? Va más allá lo que es. También tendría que ver, si me equivoco, a la asociación de que a las traducciones normalmente el castellano no tiene género neutro. Entonces hay lenguas que sí tienen el género neutro. Ya, claro. Como serían
el género. Sí, sí. Por ejemplo, en una ley ya la zona dice ya ayuhanas, ¿no? O humanos. Y en muchos textos se traduce como o hombres, ¿no? En muchos textos españoles, ¿no? O hombres. Pero realmente lo que reivindica el feminismo es que haya un retorno o una traducción legítima, una traducción ética de lo que son las leyes de Allah. Si Allah dice o humanos, tú no tienes que traducirla o hombres, ¿vale? Porque si hubiera querido decir o hombres, lo hubiera puesto en árabe. Tenemos esa palabra en árabe. Entonces, es respetar la identidad, respetar lo que es el origen humano común de los dos géneros. Y ahí es cuando se reivindica la igualdad humana entre los hombres y las mujeres, ¿no? Están haciendo Totalmente. un curioso de reinterpretación, ¿no? Chaima, muchísimas gracias por aceptar este directo. Lo que has planteado muchas cosas, la verdad, y muy interesantes, y espero que podamos coincidir en otros momentos para hablar sobre esto de manera más aprofundizada. Creo que necesitamos no una hora, sino 5 días para profundizar. Y bueno, estaba mirando diferentes preguntas que se han planteado. No sé si tú puedes verlas. A ver. Creo, hola Eliana, este directo va sobre, no va sobre Maluma, sobre la cancelación del concierto de Maluma. Este directo va sobre mujeres y religión. Por favor, no desfocalicemos la temática. No queremos hablar de Maluma, que es un hombre. Estamos hablando de mujeres creyentes. ¿Vale? No, No, por por favor, favor. no. Si alguien tiene alguna pregunta muy, a mí me gustan las preguntas que no sean una trampa islamófoba, preguntas que no sean, por ejemplo, que nos llevan a preguntas sobre fatwa o las preguntas muy estereotipadas, ¿no? Sí, cualquier pregunta Si válida, ¿no? tenéis cualquier pregunta, planteadlas, plantearlas en Una los comentarios. aclarar qué quiere decir con jerarquía religiosa. Lo que quiero decir con jerarquía religiosa es que los hombres tienen acceso a puestos religiosos más que a mujeres. ¿Quién dice eso? ¿No? ¿Quién dice que las mujeres, los hombres tienen más derecho a ser muftí? No, muftí que es alguien que da sermones o que da veredictos sobre ecuaciones. ¿Quién dijo que los hombres son los más apropiados para ser muftíes que las mujeres? Entonces, esa es la jerarquía religiosa que planteo. ¿Se me escucha? Porque estoy hablando sola. Sí, sí, se te No escucha, se sé. te escucha. Vale, vale. Concierto Maluma, no. Gracias. ¿Alguien que te puedes aclarar qué quieres decir con jerarquía? Vale, se entendió la jerarquía religiosa. La jerarquía religiosa me referiría a que hombres pueden tener más privilegio, más acceso a ciertos puestos religiosos que mujeres, ¿no? La jerarquía religiosa también es considerar que el hombre vale más o tiene más acceso, por ejemplo, a no sé, a ciertos puestos o al Jannah en general, al paraíso, que las mujeres muchas veces creen que las mujeres son naturalmente superiores que los hombres. Y eso es una cosa que existe, lo proyectan desde el cristianismo y desde otras religiones, porque si consideramos que Allah o Dios es masculino y los hombres son del mismo género, entonces sí tienen una superioridad, pero en nuestro caso no es el caso. Solo te Vale. oímos, no te vemos. ¿Me ve? ¿Qué tengo que hacer? No sé. Bueno, pero alguien no se te ve, no se te ve, pero te escuchamos, que es lo más importante, ¿no? Sí, bueno, ¿Alguien tiene otra? igualmente ya hemos acabado. Lo sentimos, la conexión ha ido como ha ido. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en este directo y esperamos que también asistáis al siguiente directo que es con Fernanda, no la típica feminista, y también, sobre todo, el día 6 que tenemos a una gran estrella que es Amina Wadud. ¿Vale? Muchísimas gracias, Chaima. Vuelvo a agradecerte y nos vemos hasta la siguiente.
Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que este espacio es muy seguro, muy bonito y esencial. Y un espacio que muchas veces no se nos da, ¿no? Dentro de lo que son feminismos hegemónicos. Por eso hacéis bien en crearlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias y también agradecemos al Ayuntamiento de Barcelona por, por eh, poner este espacio para que las mujeres puedan hablar de sí mismas dentro de las propias tradiciones religiosas, que eso es lo más importante. Sí. Que vaya muy bien.